Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión le vamos a estar haciendo trasplantes a estas preciosuras. Vean nada más, rosaditas, bonitas, preciosas, divinas. Y bueno, pues acompáñenme. Bien, jardinautas, pues vamos a comenzar estos trasplantes preciosísimos. Miren, son unas echeverias, todas, excepto que este es un sedum suavolens. Ya se los había presentado y a estas pequeñas también, pero ya es urgente su cambio. Entonces las vamos a estar poniendo en macetitas muy bonitas. Ya sé que les encantan los trasplantes, entonces pues vamos a comenzar. Bien, pues voy a poner de lado un poco a estas chiquitinas, un poquito como por acá, ¿ok? Y vamos a comenzar con esta que es una Echeveria Rodolfi, que por aquí tengo su platito, vean, en este es en el que la vamos a estar poniendo. Entonces vamos por nuestra charolita para empezar a quitar tierrita y todas las cositas. Vean, pues por aquí ya tengo mi charolita para empezar el trasplante. Ya saben, como siempre, vamos a sacar esta Echeveria. Ay, pobrecita, vean, sí ya necesitaba un cambio. Y como que ya no me andaba reteniendo mucho el agua porque el sustrato está bien, pero igual está súper seco. Y como que ya también quería un cambio. Muchas veces cuando salen así ya muy poquitas piedritas, pues es como que ya es urgente su trasplante. Y de todos modos se nota en ellas. Y pues bueno, voy a quitarle toda esta hojita seca que tiene en todo alrededor. Vean, así. Y me encanta dejarles el panquecito. Se ve bien. No se ve que traiga nada malo. La reviso súper bien, ¿no? La raíz se le ve perfectamente bien. Entonces, pues bueno. Ahí miren nada más pura tierrita, puras piedritas, perdón, le quedaron. Entonces, bueno, voy a vaciar esa tierra en este maceta que ahí es donde desecho toda la tierra que va saliendo de las trasplantes. Luego, pues ahí es la que no ocupo. Y bueno, pues ya, ahora sí limpiamos y vamos a proceder a poner a esta chiquitina hermosa, preciosa en este tazoncito. Ahora voy a agregarle ya el sustrato. Ese tazoncito lo estuve comprando en una tienda en donde vendían platos y vajillas, ya saben, de esas tiendas, y le estuve haciendo un orificio. Por ahí ya tengo un short para que vean cómo le hago sus orificios, y también en otro video en donde les enseño mis macetas de unicornios y esas cosas, también les enseño a hacer el orificio. Ay, le voy a quitar un poquito de tierrita porque ya me estaba yo emocionando y pues no, si no, no me va a caber. Y miren, está bien bella la macetita. Bueno, ya la convertí en macetita. Entonces, bueno, pues vamos a colocarla así un poco al centro para que luzca bien y pues se desarrolle así como que se extienda y no se va a ir tan de lado. Y voy a empezar a rellenar todo alrededor con sustrato, ya sabes, todo alrededor. Y ahora sí, a esta sí les voy a estar poniendo piedra decorativa porque, híjole, ya me he dado cuenta que se salpica mucho la tierra cuando o les llueve o las riego, y pues ya me cansé de que estar limpia y pues bueno, creo que la piedra le va a retener. Y miren, así va quedando esta preciosura, más bien ya quedó así. Vean, qué hermosa. Pero vean la tonalidad tan preciosa como moradita que tiene. Está muy, muy linda. Bueno, pues vamos a ponerla un poquito del lado para continuar con nuestro trasplante. Que el que sigue es este Sedum suavolens, que igual miren ya creció bastantito. Déjenme limpiar el platito para no combinar tierras. Y bueno, pues ahora sí, vamos a aguardar la macetita. Ya como que ya no cabía. De hecho, ya está floreciendo ahí. Vean. Y también tiene muchos bebecillos alrededor de ella. Parece ser que esta plantita es de porte grande, o sea que si le damos una casita más grande, pues se va a poner más frondosa, y también se ve que tiene, bueno, más bien es tendente a tener muchos bebés. Entonces, pues sí, les tengo que poner una casita más grande. Y miren, ahí están los preciosos bebés, vean nada más. Qué emoción me da esto, porque igual ojalá se anime a darme muchos. Ahí está la vara floral, vean qué preciosura de planta. Y bueno, pues casi también ya ni le salió tierrita, se ve bien. Le voy a quitar un poquito de abajo, nada más un poquito, porque ya saben, me gusta ponerles el panquecito. Y la verdad es que se veía bien.
La voy a estar colocando en esta maceta que miren, me compré hace mucho tiempo. Compré una estructura como de hierro forjado, que es como una sombrilla, que yo traigo un proyecto por ahí, pero pues primero tengo que llenar las macetas, son 5 las macetas que lleva. Y bueno, pues ya también no tenía macetas tan grandes, o sea, sí, esa era como de buen tamaño, digamos, para ese celular. Le voy a borrar ese como espiral que le pintaron. No me gusta, está pintado así como con plumón. Yo creo que con alcohol o thinner se le va a despintar y a ver qué diseño le voy a dar, porque sí está bonita la forma de la maceta. Entonces voy a rellenar de sustrato y pues más o menos para darle una altura, que quede un poquito arribita para que igual como les digo, libere los bebecitos y bueno, se incentiven a crecer más y que se extiendan, porque luego pues a veces estar cambiándolas tan seguido de maceta pues como que no es muy bueno. A ver, vamos a medirla. No, yo creo que la voy a subir un poquitito más para que quede un poquito casi al ras y se liberen los bebés. Así me gusta. Creo que esa es buena altura. Y bien, pues ahora lo que sí ya saben es rellenar de tierrita todo alrededor. Es algo muy sencillo, pero pues que la verdad ustedes díganme, ¿a poco no que es bien divertido hacer estos trasplantes? Y me gusta hacerlo con todos ustedes porque es algo como que no sé, hasta de ver relaja y el ver la hermosura de estas plantas pues también. Y bueno, pero pues no nos vamos a cansar nunca de estar haciendo trasplantes y trasplantes, y que porque también siempre en el jardín, ay no, creo que es lo que más uno hace. Y vean, así ya le aprieto la tierrita para que se meta súper bien, porque esta piedrita, esta tierra es como esponjosa, ya les he contado, porque es a base de polvillo de coco, y de igual forma pues se la va a apretar porque pues le voy a poner la piedra al final, y son piedritas grandes. Lo que pasa es que compré 3 bolsas y híjole, pues ya las tengo que ocupar. Entonces, pues bueno, miren, esta yo creo que ya quedó. Te damos unos golpecitos para que baje la tierrita y vean nada más qué preciosura de planta. Me encantó. Y bueno, pues vamos con la que sigue, que esa planta que sigue me la vendieron como flor de luna. La verdad es que no he encontrado eso ahí, pero vean, viene un poquito deshidratada y está muy metida en la maceta. Como que no se hidrata muy bien, entonces pues déjenme primero regresar esta tierrita que se me cayó para sacar la nueva, que la deposito de este lado. A ver, vamos a ver en qué situación está esta pequeñuela. Bueno, pues su sustrato no es tan normalito, como muy parecido al que yo ocupo. Entonces, vean, hay que retirarle estas hojas secas porque, pues para de una vez darle una limpieza. Parecía que esta cheveria ya también, pedía a gritos cambio. Esta me la compré en una expo, ya les estuve platicando ahí por ahí en el video donde se las presenté. Es una de esas que viene de el Estado de México, pero aquí como que me ha pedido agüita. Entonces pues vamos a darle su cambio de macetita porque pues como que ya, ella ya no se siente tan a gusto. Aparte de que, no sé si se fijaron al principio, pues la macetita como que le apretujaba las hojillas y pues ella ya quería un cambio. Ay, esa parece ser que es de esas echeverias que hoy es bien difícil quitar su hoja. Ya ven que hay unas que cuestan un trabajal, pero bueno, miren, de hecho ya ella ya había florecido, tiene un montón de varas florales así secas, parece ser que le gusta mucho pues florecer. Y bueno, a ver, por acá le voy a sacar otra, les digo que está recia. Vamos a revisar sus raíces. No trae nada, están perfectas. Yo me fijo que no vaya a traer nematodo para que no vaya a detener su crecimiento. Y bueno, yo no me he topado mucho con eso, solo una vez. Lo que hice es que le corté todas las raíces. Simplemente hay que hacer eso. Los nematodos son como unas protuberancias en las raíces. Tampoco los satanicen mucho, existe bastante en jardín, pero pues sí luego les deteriora el crecimiento, les detiene. Entonces voy a hacer por este lado en donde tiro mi tierrita, esta,
para quitar toda la tierrita. Y su maceta es de las últimas macetas, vean nada más, que estuve comprando hace mucho tiempo, que esta andaba por ahí escondida, no me había fijado. Y le voy a poner en el fondo una piedra porque quiero tapar el fondo. Ahorita a ellas no les pongo malla. Y voy a rellenar con sustrato nuevo. Vean, así de esta forma. Sustrato nuevo para la nueva bebé. Está preciosísima. Ay, no, de verdad que estas me tienen bien encantadas. Y ahora que ustedes ya vieron que ya modifiqué mi jardín, ay, no, estoy con una cosa así como que yo ya quiero poner todo de una vez hermoso, pero ya les he dicho, esto es tiempo de estar ahí constantemente viendo. Bueno, a mí que me gusta como el diseño, así como que cosas, ponerle, no sé, cosas a mi jardín, pues me tomo mi tiempo. Entonces, pues bueno, pero ya miren estas, ya van quedando, ya van a adornar muy bonito el jardín, porque sí o no que pues sí, las plantas que son así bien vistosas adornan súper bien, ¿a poco no? Bueno, pues ahora la vamos a meter así como la metí. Yo creo que le hace falta altura. Y luego yo que me traje un para echar tierra bien chiquitito, estos que son muy prácticos, pero me traje ese más chiquitito para agarrar, pero pues ni modo, es lo que tengo a la mano ahorita y con eso nos vamos a acomodar para no estarnos parando. Ahora, miren, ya le di más altura porque en realidad no trae mucha raíz. Esta va a quedar un buen tiempo aquí, porque pues sí, es una macetota y espero que se me desarrolle súper bien, súper rápido. Pero pues como le cabe bastante sustrato, pues va a haber mucho de donde ella se pueda alimentar. Ahora vamos a proceder a rellenar todo alrededor, ya saben, es eso, pero ¿a poco no que es bien relajante? A uno bueno, a mí me encanta estar haciendo esto. Miren, esta hojilla por acá, ahorita se la voy a recortar porque en realidad no está toda seca, pero me encanta estar haciendo esto. Y más cuando ya quedan y se ven así súper preciosísimas, divinas. Y más que ya estoy ocupando macetas porque les digo, yo tengo una compulsión así de compro y luego, ay, no sé, no las uso, pues no, pues si las compramos, tenemos que usarlas. Y vean, así va quedando esta preciosura. Ahora ya les digo que ya voy a optar por ponerle piedra decorativa a estas. Les voy a poner una piedra decorativa grande que compré, 3 bolsas les digo y no las he usado porque es grande, pero como ellas son grandes, pues no les va a venir mal. Por ejemplo, en las macetitas pequeñitas, pues no me caben más que 2 piedras. Y miren, ay no. Ahora le hacían hacia adentro de ella, le voy metiendo así el sustrato, le damos unos golpecillos y miren, nada más. Vean qué preciosura de planta, vean nada más. Y bueno, voy a ponerle un poco por ahí, me voy a tapar un segundito para limpiar. Y esta la vamos a poner un poco de lado, de este lado. Ahora vamos con esta colorata. No. O sea, está preciosísimo. Y esto sí lo voy a tener mucho cuidado. Ahora, vamos a ver, porque esta maceta no me gusta. Y les digo, miren, como que la aprieta y, o sea, queda así como metida y pues eso no me agrada. Entonces voy a estar presionando la maceta. Estas son súper fáciles de quitar. Con esta colorata hay que tener mucho cuidado de agarrarla porque es pruinosa y la pruina, si la tocas, pues la deterioras y ya no se regenera. La única forma de regenerarse es no tocándolo más. Y miren, pero por ejemplo, pues abajo pues, no podemos evitar mucho el no quitarle, ¿no? Las hojas, la pruina, pero miren, trato yo de no molestar tanto. La pruina es una capa como talcosa, podría decirse así, para proteger a la planta del sol de algunas cosas, ¿no? Es como una autodefensa de ella. Entonces, por eso, pues no se deben de tocar mucho luego las suculentas. Entonces, que cuando alguien se las quiera agarrar, evítenlo, porque si no, pues lo más probable es que se deterioren y se vean medio feyitas.
Bueno, ahora la voy a poner un poco de lado y voy a vaciar mi tierra por este lado. Y ahora voy a ponerla en esta macetita, miren. Ya esta es reciclada. Le voy a aventar unas piedritas de las que le quité al fondo. Viene súper bien en la raíz. La verdad es que yo luego me di cuenta que las plantas que adquirí esta vez, bueno, casi todas, porque me fijo, son plantas que en realidad están muy sanas y pues no me da mucha cosa. Luego se ve cuando una planta no es muy sana y esas pues hay que tenerle un poquito más de cuidado, aislarlas un poquillo. Ahora vamos a ponerle el sustrato. Ella la tenía resguardada, ya tiene un ratito que no la he cambiado de lugar, estaba bajo mi techo de policarbonato. Entonces, pues no ha sufrido nada, pero yo sé que a las coloratas, porque tengo otra colorata acá atrás, les gusta más la exposición al sol. De hecho, creo que casi todas las suculentas que son pruinosas les gusta mucho más la exposición al sol, porque lo resisten más por lo mismo de su proimna, ya les explicaba. Entonces, bueno, vamos a echarle, yo creo que ahí está bien la altura, a ver, vamos a ver, y si no le hacemos un agujerito. No, miren, está perfecta la altura y ya nada más es rellenar el alrededor. Esta maceta es bien comelona porque es como abocardada, o sea, tiene boca chica pero cuerpo grande. Entonces yo creo que voy a tener que ir por más sustrato porque no me alcanza. Más o menos me gasté esta cubetita en todo, miren, eso. Yo dije, ay, más o menos va a ser eso. Pero no, miren, a esta no le alcanzo. Entonces voy por más sustrato porque ya no tengo aquí en esta cubetita. Y volvemos, ya volví. Entonces seguimos, déjenme la subo acá en la pierna porque eso de estarme agache y agache. Ay, no, esta, me digo colorata, yo la ansiaba desde hace muchos años tenerla, pero yo sentía en ese tiempo como que todavía no estaba apta. Era un poco inexperta para tener este tipo de plantas porque estos ya son de mayor cuidado, de mayor, pues como que más atención, ¿no? Podría decir, o sea, darle unos golpes. Y pues no, y aparte que pues era difícil de conseguir, digo, hasta la fecha no es tan fácil conseguir, hay que estar ahí miscuyéndose, yéndose a expos, a lo mejor en eso pues sí, ¿no? Es más fácil, pero así comúnmente es un poco complicado y también como les decía, encontrarlas de este tamaño, híjole, súper complicadísimo. Entonces pues corrí con mucha suerte y pues bueno, ya tenemos otra colorata porque ya tengo una pequeña que me ha crecido bastante bien. Y vean qué preciosura de planta, ¿a poco no? Vean nada más. Y bueno, pues ya con esto terminamos nuestros trasplantes con tierrita. Ahora lo que les sigue es que les voy a poner una piedrita decorativa. Déjenme, voy por ella rápido. Traigo muy poquita porque la estoy lavando porque viene en bolsa cerrada y todo. Pero es así como muy grande y viene bien polvoso. Entonces, pues bueno, le voy a estar metiendo unas cuantas aquí a ella, por mientras, las que me alcancen. Ay, no, esta es muy gorda. Es que les digo, no, es grande, pero pues aquí nos va a hacer un poquito de paro, ya para que le conserve un poco más la humedad, un poquito, no crean que mucho, y no toquen sus hojitas, tanto el sustrato húmedo, porque luego pues tienden a pudrirse, ¿no? Las hojitas, y pues puede correr el riesgo de pudrir la planta. Y aparte de todo, pues le da mucha vistosidad, ¿no? Se ve más elegante. Y así voy a estar colocándole piedritas a todas ellas. Ya volví, miren, fui a lavar un poco más de piedra porque les digo que está toda polvosa. Entonces la vamos a poner ahora a esta pequeña, que es la Echeverría Adolfi, y le vamos a colocar piedrita de esta forma así. Estas piedras son como que yo siento como mármol roto, que son como rosadas, así decían en la bolsa. El chiste es de que se vea algo padre ahí. Y bueno, esa es la que vamos a estar haciendo.
Eso es lo que le vamos a estar poniendo por mientras, porque les digo, tengo mucha y hay que acabar. Así yo quería ir a comprar, pero dije, ay no, Fátima, acábatela, porque luego nada más estás compre y compre y compre. Y se hace un vicio y un gastadero y no usamos lo que tenemos. Entonces también hay que ahorrar. Y pues ni modo, por eso hay que decidir sabiamente. Y bien, pues ahí ya va quedando. Ella se va a ver súper bonita con estas piedritas. Ya está. Ahora a la Suablens también le vamos a poner un poquito más despegado de ella porque trae bebés, nada más es para que no se le estrene el sustrato. Les digo que a la hora que luego a veces uno riega se cae, como que se chorrea, y más cuando recientemente le acabamos de hacer un trasplante y las regamos, es como que ahí es donde corre el riesgo. También a la hora de que la riega uno no salpica a las demás, no se hace un atascadero. Siento que para mí esa es la función, para mí. Y también pues que les retiene su humedad un poquito, ¿no? No se evapora tan rápido el agua y no se seca con el sol, porque ahorita hay un sol tremendísimo. Yo ya estoy así rostizada, pero bueno, ni modo. Gajes del oficio, como les digo, y me encanta, pues hay que ponerle ganas. Y ya por último, esta, que es, les pongo ahí, es piedra de luna o algo así, flor de luna, me parece que así me la vendió la señora, me dijo que así se llamaba. Y la verdad es que les digo, no he encontrado otro nombre. A mí como que se me figura mucho a las Suavolens, no sé ustedes, nada más que como las Suavolens está expuesta al sol, pero como que no es tan rosada como esta, entonces pues quién sabe. Y miren, pues esta sí es una echeveria por la floración, por como tiene su flor, entonces pues no es como una graptoveria, que la floración de la graptoveria es distinta. Si no han visto ese video, les invito a que vayan y lo vean. Ahí más o menos les explico cómo a partir de su floración te puedes dar cuenta del género que es. El género ya les he explicado. Estas son suculentas, son de la familia de las crasuláceas, que esa es una familia. Y el género es a cuál pertenecen, por ejemplo, que es una echeveria, ¿no? Puede ser un sedum, puede ser una graptoveria, un graptopetalum, ese es el género. Un senecio, curio, como le digan. Y bueno, pues ahí les tengo este video preparado para que más o menos también puedan identificar sus suculentas a partir de su flor. Y bueno, ya vamos a acabar con esta preciosa. Y ahora sí, les voy a dejar la toma final, ya saben, siempre. Y después de esa toma, bueno, antes de dejarles la toma final de ellas, que las voy a hacer aquí, les voy a enseñar en dónde las voy a estar colocando. Y bueno, pues vamos a eso. Ahora sí, pues vamos a darle su ubicación. Vamos a darle primero la ubicación a esta colorata preciosa. La voy a estar poniendo de este lado. ¡Ah, Dios mío, no quepo! Espero que se vea. Esta colorata va a ir en esta esquina porque aquí recibe muy bien el solecito y la sombrita. Y por el lado de acá arriba le voy a estar poniendo esta Suavolens. Bueno, primero la piedra de luna o flor de luna, que ya no recuerdo muy bien. Esta va a ir acá arriba. Ahí. Y al lado de ella el Suavolens. Este Suavolens. Dios mío. Ahí van a quedar de fijo. Y este Adolfi vamos a ponerlo en el carrito. Aquí le va a ir bien. Porque ella no está como que tan acostumbrada, como que veo que no le gusta mucho el sol. Y aquí le da un rato y luego ya no. Y esa es la que ahí va a ser su nueva ubicación. Y ellos pues se regresan al carrito. Bien, jardinautas, pues me despido al lado de estas preciosuras. Espero que les haya gustado mucho este trasplante, se hayan divertido, se hayan dado un deleite de pupila con estas preciosuras. Si no las tienen, pues bueno, para que las tengan en su jardín, son muy bonitas, vean nada más esos colores tan preciosos. Y bueno, pues les mando un beso, un gran abrazo. Sean felices, disfruten de la vida y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego. Adiós.